de las estructuras jerárquicas y vamos a ver prácticamente la importancia de las estructuras de las organizaciones, pero también lo que viene a ser toda la cultura organizacional y cómo impacta esto dentro de una empresa o una organización. Y partimos de la pregunta ideal de qué manera la estructura impacta dentro de una organización y cómo voy a tener o puedo lograr esos resultados a través precisamente de lo que viene a ser la teoría general de los sistemas. Hemos visto la importancia que tiene para lo que es la toma de decisión, la planeación estratégica y en este caso los mandos directivos, las gerencias, pues precisamente tener o contar con esos elementos bajo los cuales ellos puedan llevar a cabo una decisión. ¿Por qué? Porque esto va a impactar de manera directa a todos los miembros de la organización y obviamente a la estructura, tanto vertical como horizontal. Y por ello, las prácticas y las estrategias tienen que ir precisamente pues alineadas para que esa decisión y lo que impacte sea de forma proactiva. Esto nos va a enriquecer mucho a través del siguiente esquema, porque vemos que precisamente el diseño organizacional se va a ver impactado o se va a ver pues modificado a través de dos grandes sentidos, que viene a ser el interior y el exterior. Porque prácticamente podemos aquí hablar ya de una cadena propia de suministros, o sea, lo que yo voy a proveer, pero también lo que yo voy a necesitar. Y de ahí viene lo que viene a fortalecer la otra cadena de suministro de precisamente el, el exterior y el entorno. Entonces vemos que aquí la planeación, la organización, la dirección y el control va a ser sumamente importante porque surge, nace con la misión, la visión y el surgimiento de la empresa o de la organización. Y obviamente aquí sí hablamos de los altos mandos. Una vez que esto ya está establecido, entonces empieza toda la parte administrativa. Esto es muy importante tenerlo presente, que tiene que ver totalmente con la parte de administración. Ahí, por ejemplo, hay una gran diferencia entre administración y la parte logística. La parte logística va a ser precisamente, o sea, esa logia, o sea, esos factores clave que me van a permitir administrar de forma proactiva, eficiente, eficaz, todo lo que se tenga que interrelacionar dentro de la empresa o la organización para poder primero subsistir y luego con el tiempo consolidarme y obviamente crecer. Entonces vamos a ver que una vez que esto ya existe, pues vamos a tener las diferentes, como lo vemos aquí, diversificaciones. ¿Qué quiere decir? Todos esos subsistemas que le van a permitir al sistema principal prevalecer. Y hablábamos de tres factores claves: la interrelación, la comunicación y el trabajo en equipo. Porque de aquí vamos a ver que prácticamente puede haber servicios o productos, pero todo lo que se haga finalmente va a estar siendo medido, porque lo que no se mide no se mejora y obviamente no se puede tener o saber si se está cumpliendo con las metas y con los objetivos. Y aquí hay tres tiempos, o sea, corto, mediano y largo plazo, prácticamente. Exacto, sí, ahí como lo mencionan, factor clave hacia el cliente. Ese impacto es sumamente importante. ¿Qué tiene que ver? Pues toda la gestión de calidad va a estar medida por el cliente. ¿Qué se debe de dictar? Siempre reclamos. ¿Y qué se debe de promover? Pues siempre la satisfacción del cliente. Ahora, es importante que a veces cuando las empresas están en los primeros años de su surgimiento, esto que sea antes del año 5, puede haber ajustes en la cuestión de los clientes y esto le va a permitir consolidarse, pero es muy diferente los ajustes propios de la inclusión de un servicio o de un producto contra la gestión de la calidad.
La calidad que tiene que revisar, precisamente que no haya errores. ¿Errores de qué tipo? Ya sea del proveedor, de los insumos o de la parte de en medio, planeación, organización, dirección y control, o cuando sale de inventarios, códigos de barras. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar y eso es lo que realmente la gestión de calidad tiene que estar en el día a día controlando y evitando. Y para ello hemos hablado a lo largo de las diferentes semanas de precisamente las acciones que se tienen que llevar a cabo. Entonces, es muy importante tener ese ojo ahí. ¿Por qué? Porque entonces vemos el impacto hacia el exterior, que los clientes. Y seguimos revisando que efectivamente dentro del proceso principal, pues los subsistemas como la facturación, los servicios, hablamos de la mercadotecnia, de los equipos, los mantenimientos, el capital humano, que es factor clave, la capacitación, los entrenamientos, y vamos a ver por eso que una vez que esto se tiene, es bien importante la cultura organizacional. Y obviamente todo esto va a estar involucrado y se va a ver pues a través de los procesos de apoyo de los departamentos, mencionábamos, de recursos humanos, relaciones humanas, que viene a ser pues capacitación, que las personas tengan sus equipos, que se les esté actualizando su equipo o se les esté cambiando mínimo 2 veces al año o en casos necesarios, pues en periodos más cortos, dependiendo. Hablábamos el tipo de equipo, el tipo de actividad que se desarrolla y la persona a cargo. Y obviamente con los abastecimientos y provisiones necesarios. El aspecto financiero y contable es clave. ¿Por qué? Porque ellos nos van a dar lo que son las capacitaciones, los entrenamientos, el que el personal tenga las instalaciones, tenga la comida, eso es importante. Ahorita, por ejemplo, en lugares donde hace mucho frío o el contrario, donde está haciendo mucho calor, pues también son condiciones importantes para que la gente esté bien y para que la empresa esté bien. Y obviamente, algo importante, cuando se trae una capacitación, una tecnología de algún otro lugar, se tiene que hacer un estudio y una investigación porque se tiene que adaptar a las necesidades reales del otro lugar. No porque sea un éxito en un país, lo va a ser en el otro, porque va a tener características muy diferentes y además la propia aceptación de las personas. Entonces es bien importante que lo que nosotros le llamamos la tropicalización sea no invasiva para que precisamente también sea un éxito. Por eso es que muchas cosas que son un éxito en un lugar, en otro, viene a ser un verdadero fracaso, porque se tiene que hacer toda esa planeación, toda esa organización, dirección y control, pero considerando que eso está ya funcionando o implantado en el lugar en el cual se va a llevar. Entonces es bien importante considerar eso y tenerlo presente. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Excelente. Ok, recuerden, los que vayan ahorita en traslado no tienen ningún problema, vayan escuchándonos y los demás estamos acá atentos. Gracias. Entonces, prácticamente, ¿cuáles serían los objetivos de ese diseño? Pues dividir el trabajo en tareas o pequeñas actividades que me permitan precisamente que los esfuerzos sean mejor dirigidos, mejor coordinados y a su vez guiados, supervisados, para que yo tenga lo que son, ahora sí, mencionábamos todas las métricas en términos cuantificables. Aquí es importante tener presentes las dos, o sea, la cantidad, pero la cantidad va totalmente ligada a la calidad y una no sacrifica a la otra.
O sea, las dos tienen que tomarse en consideración al mismo tiempo. Mencionábamos la gran importancia de lo que viene a ser no solamente las mediciones que se hacen internas continuas, sino también las auditorías. Y aquí recuerden que vamos a contar con dos, tanto las auditorías internas como las auditorías externas. Entonces, eso es bien importante tenerlo presente. Ahora, hay situaciones o empresas, organizaciones que tienen auditorías mes con mes precisamente para los controles de inventario y sobre todo en almacén. Y esto pegaría totalmente a lo que mencionábamos, a los clientes, pero también a los insumos y hacia lo que vienen a ser los proveedores. Y obviamente todo esto tiene que ser divulgado. ¿Por qué? Porque las personas internas deben de saber en qué periodos sí se va a requerir que algunas líneas no estén trabajando y que además esas personas estén ayudando a esos inventarios. Entonces, mencionábamos esfuerzos coordinados en tiempos perfectamente planeados e identificados. Y obviamente que los esfuerzos vayan dirigidos. Una vez que esto ya existe y ya se tiene perfectamente identificado y se tiene en el día a día y es la operación, pues viene un factor clave, que viene a ser culturas y cambios organizacionales. ¿Qué es una cultura organizacional? Pues prácticamente va a ser un conjunto, pero ¿de qué? De creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones de los miembros de esa empresa. Ojo, aquí es bien importante porque estos, tanto la cultura como los cambios organizacionales, puede tener variación en un mismo país en diferentes municipios o entidades. Y obviamente, aunque sea una empresa transnacional, va a tener diferentes culturas y cambios organizacionales entre los países donde se encuentre. Y esto es importante tenerlo presente porque va a ser parte de lo que va a ser la identidad de las personas. Mencionábamos la famosa tropicalización, que sea no invasiva y que sea bajo esos principios, mencionábamos, éticos, morales, de lo que es general y de lo que es un bien universal. La cultura organizacional, por lo mismo, se va a expresar a través de las estrategias, mencionábamos, la propia estructura, el día a día, cómo se vive, cómo se llega, se saluda, se despide, los espacios de convivencia, por ejemplo, cuando hay descansos, los mismos baños, cuando son los horarios de comida, los diferentes turnos. Entonces, es muy importante precisamente estos factores tenerlos como factor clave y factor de éxito y son parte integral de lo que viene a ser el sistema. ¿En qué lo podemos resumir? Prácticamente es la personalidad, pero ojo, de la empresa. Y por eso las personas van a querer trabajar ahí y por eso las personas van a sentirse a gusto cada día que tienen que llegar a su lugar de trabajo, porque están contentos, están identificados, están realizados como personas, como profesionistas. Y esto obviamente se va a ver reflejado en dónde? En los espacios de mayor convivencia, la sociedad y su casa. Entonces, es muy importante por eso, porque se va a definir y va a ser lo que va a identificar a una empresa de otra. Y mencionábamos, puede ser una empresa transnacional, pero la va a definir e identificar en los diferentes lugares o en las diferentes entidades de ese mismo país. Y a veces precisamente se oyen comentarios de esa sucursal es muy buena, esa sucursal destaca sobre las demás. ¿Por qué? Por la identidad, por la cultura que vive. Y finalmente, ¿quién lo hace? Pues el talento humano, porque lo demás ahí está, las estrategias, los muebles, los equipos, las máquinas, pero ¿qué le va a dar el valor? Ese talento, esas personas. Y prácticamente es lo que va a permitir también que los clientes la reconozcan a esa empresa, a esa organización como un factor de valor para ellos.
Y algo bien importante, mencionábamos, haciendo menos, hacemos más. Claro, ¿por qué? Porque el éxito va a depender de lo que viene a ser esa cultura empresarial. En resumen, los diferentes públicos van a identificar, van a compartir, lo van a interiorizar y la van a promover. Por eso decimos que un cliente satisfecho vale por 8 y multiplicado, y obviamente es exponencial. Pero ojo, lo mismo pasa con un cliente insatisfecho. Y entonces, por eso es muy importante la cultura, la forma de vivirla, de transferirla, de guiarla y de conseguir los resultados esperados para lo que es la empresa. Vamos a ver que como características la van a identificar la innovación, la asunción de riesgos, que efectivamente no va a haber, la atención al detalle, y obviamente este detalle va hacia el interior y se refleja en el exterior, orientada a resultados, orientada hacia las personas, y también por eso tiene valores muy fuertes hacia lo que son los equipos de trabajo, y aquí estamos hablando de equipos, individuos, personas. Hacia la energía nos referimos a esos valores positivos, ambiente sano y que va a permitir la estabilidad. Por eso vemos que hay empresas, o incluso hay empresas con diferentes estados o diferentes sucursales en donde nunca nadie renuncia, y en otras donde se tiene una rotación muy alta de personal. Y entonces, ojo, ese es un foco rojo, algo está pasando. Puede ser la misma cultura, pero una cosa es lo que está como cultura implementado en hoja y otra cosa muy diferente, lo que se vive en el día a día. Y eso que se tiene plasmado en una hoja, se tiene que vivir en el día a día. Y si eso que se tiene plasmado se tiene que ajustar por una tropicalización, se hace, porque es parte del éxito que le va a permitir consolidarlo. ¿Qué ventaja nos tiene que brindar? Forzosamente facilidad. No debe de haber dificultad al cambio, debe de haber adaptación. Las personas van a estar muy orientadas, van a saber qué hacen, van a conocer su trabajo, van a conocer a sus compañeros, van a buscar espacios de convivencias. Va a haber identidad, mencionábamos, y si hay identidad se va a interiorizar, se va a vivir. Va a haber integridad y obviamente un reforzamiento de esos valores en donde la gente se va a apoyar, se va a ayudar y se va a comunicar. ¿Hasta aquí preguntas o dudas? Excelente. Ok, vamos a ver entonces que por lo mismo van a existir y conocemos 6 pilares como factor clave de una cultura organizacional. Prácticamente, ¿qué nos van a decir? El primero, y vamos a ver que va esto directo a lo que es la teoría general de los sistemas, comunicación. Pero ¿qué comunicación? Una comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir? Que las personas entienden lo que yo estoy transmitiendo de información, pero a su vez yo sé escuchar lo que las personas desean decirme. Y entonces vamos a ver una comunicación cruzada, tanto vertical como horizontal, y por eso se llama comunicación asertiva, en donde se entiende, se comprende y se tiene además la capacidad de decir no o sí, o se requiere algo, hay que mejorar o algo hay que cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a crecer. Y obviamente esta consecuencia viene con la segunda palabra clave del pilar, pero también de la teoría general de los sistemas, que viene a ser trabajo en equipo.
trabajo en equipo, colaboración, comunicación, interacción. Y además, cuando esto se da, obviamente que hay responsabilidad compartida, porque hay obligación compartida. Y entonces siempre se busca el bien. A consecuencia, el tercer pilar sería el servicio al cliente. La razón de ser y de subsistir es precisamente que alguien consuma tu producto o tu servicio. Y entonces tú vas a depender de tus clientes. Y prácticamente tiene que ser muy bueno lo que haces. Mencionábamos, para que ellos se identifiquen, para que ellos mismos hagan la venta y la promoción y para que las cosas fluyan de manera natural. El cuarto, manejo de conflictos. Esto es súper importante. El manejo de conflictos es necesario porque va a haber situaciones que forzosamente se tengan que arreglar, mejorar, actualizar. O si a pesar de todos sus esfuerzos algo sale mal, pues se tiene que corregir. Pero la forma de primero hablar, escuchar y de pedir te va a dar la apertura de un manejo de conflictos. Entonces, hay personas que aquí se tienen que dar la oportunidad de aprender a negociar y no querer llegar a exigir, porque entonces, pues nadie los va a escuchar. Si ellos llegan y de buen modo, aunque tú tengas que dar una sanción, pero si haces una sanción justa y de buen modo, la gente va a entender y te va obviamente a retribuir un bien. Si no, esto te va a generar un conflicto mayor. Eso es bien importante y eso es algo que además se va aprendiendo. No todas las personas nacen con esta cualidad. ¿Qué tienen que hacer? Aprenderlo y darse la oportunidad de primero escuchar y después saberlo transmitir y saber tomar también decisiones. Eso es importante. Y la quinta viene a ser respetando las diferencias, lo que mencionábamos. Si nosotros sabemos respetar todo lo demás, obviamente podemos ser muy estrictos, podemos exigir mucho, pero todo va a fluir de forma natural. Y es más, la gente se va a comprometer más porque va a saber que hay un respeto. Y el último pilar, y uno de los más importantes actualmente, siempre ha existido, pero se le ha dado ya el valor y la relevancia, la creatividad innovadora. O sea, darte oportunidad, lo hemos mencionado. ¿Cómo vas a saber que algo se puede mejorar si a veces no te equivocas o no te das el permiso de hacerlo distinto? Entonces, sé creativo, escucha a los demás, escucha tanto a la gente joven como a la gente con mucha experiencia, porque algo te van a sumar, algo te van a aportar y eso te va a dar ese chispazo de creatividad y de innovación. Entonces, hacerlo. Y es prácticamente lo que viene a consolidar los 6 pilares de la cultura organizacional. Y de aquí partimos hacia precisamente desarrollo cultural. ¿Cómo lo voy a integrar ya? Pues todas esas creencias, valores y normas, implementarlas en el día a día. Y mencionábamos algo bien importante, tropicalización. O sea, es factor clave que yo lo implemente con los valores, creencias y normas del lugar donde se está llevando a cabo, donde se vive en el día a día.